Bienvenidos amigos de Gestión.p, una nueva transmisión en vivo. Hoy hablaremos respecto a los pasos a seguir para heredar los fondos de una AFP de un familiar, para lo cual tendremos como invitado al doctor Daniel Pañura, asociado del estudio PPU. Vamos a iniciar esta conversación con el especialista, el doctor Daniel Pañura, asociado del estudio PPU, que nos dará detalles respecto a los pasos a seguir. Doctor, buenas tardes, bienvenidos a Gestión.p. Buenas tardes, Karen. Muchas gracias a Gestión por la invitación a hablar de este tema que es de suma trascendencia, ¿no? El tema previsional, el tema de la seguridad social en general, y en particular vamos a hablar en esta oportunidad del sistema privado de pensiones y también los roces o interacciones que tiene con el Sistema Nacional de Pensiones, y precisamente un punto relativo a qué ocurre ante el fallecimiento de un pensionista o asegurado del sistema privado de pensiones. Perfecto, efectivamente, queremos abordar este tema. Doctor, antes de iniciar la primera pregunta, quiero recordarle a nuestros amigos que pueden efectuar sus dudas, sus comentarios, para que el doctor los pueda responder. Lo pueden hacer en el Facebook y estaremos aquí para poder trasladar estas consultas. Mi primera pregunta, doctor, cuéntenos un poquito, ¿cómo se puede identificar que un familiar que ha fallecido pertenece a la AFP o a la ONP, ¿no? ¿Cuál es el primer paso a seguir una vez que este familiar fallece? Muchas gracias, Karen. La pregunta es importante porque como presupuesto para que una persona se encuentre afiliado a un sistema previsional, ya sea la ONP o ya sea la AFP, es importante identificar que esta persona haya tenido una relación laboral formal. Si se tiene una relación laboral formal, existe la obligación de estar en uno de estos dos sistemas. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo yo identifico en qué sistema previsional me encuentro o, y en caso he tenido un familiar fallecido, en qué sistema previsional se encontraba? En principio, cuando hablamos de la AFP, debemos recordar que la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, la SBS, es quien identifica y lleva un orden relativo a todos los afiliados a la AFP. Entonces, se tiene que acudir a la página web de la SBS y en el apartado relativo a consultas sobre afiliado, se tiene que ingresar el nombre o el DNI de la persona. Ingresado el nombre y el DNI de la persona, nosotros vamos a poder hacer la consulta si esta persona se encuentra en la AFP. Y si entonces, realizada la consulta, esta persona no estuviese o no nos da un resultado que esté en la AFP, probablemente se encuentre en la ONP. La consulta relativa si está en la ONP, sí se hace de manera directa por sus canales de atención virtuales ante la ONP. Pero si queremos averiguar en qué AFP está y si está en principio aportando o estuvo aportando en la AFP, tenemos que entrar a la consulta de afiliado SBS. De acuerdo, doctor. Una vez que hemos identificado que el familiar que falleció está en una AFP como afiliado, ¿qué pasos se debe seguir para reclamar el fondo de pensiones como parte de la herencia? ¿Cuáles son los caminos a seguir? Muchas gracias, Karen. En ese punto hay que hacer una precisión sumamente importante. Un sistema de pensiones, ya sea ONP, ya sea AFP, en principio está pensado en el otorgamiento de pensiones. Una pensión de jubilación y en un supuesto de fallecimiento, una pensión de sobrevivientes, ya sea para la viuda, una pensión de viudez, o ya sea para los hijos, una pensión de orfandad. Entonces, hasta ese momento nosotros no podemos hablar de pensiones como herencia o fondo como herencia. Hablaremos de fondos como herencia y no precisamente pensiones como herencia porque no existe esa figura legal. Hablaremos de fondos como herencia o como masa hereditaria cuando no exista hijos, cuando no exista cónyuge o cuando no exista padres, vale decir ascendientes, con derecho a la pensión. Si no existen hijos, cónyuge o padres con derecho a pensión, ahí recién podremos hablar de masa hereditaria. Entonces, si no se identifica este tipo de personas, pero sí existe una masa dineraria de la persona, ahí es que nosotros podemos solicitar ante la propia AFP a la que ya se encontraba inscrito nuestro familiar fallecido. Entonces, hemos hecho primero el ejercicio de ir a la página del SBS. Hemos identificado a la AFP. Identificada a la AFP es ante la AFP que tenemos que hacer la solicitud en caso, como les digo, no se haya generado una pensión de viudez, una pensión de orfandad o una pensión de ascendientes para los padres.
De acuerdo. Doctor, eso me lleva a dos consultas. Vayamos por partes. En el caso de la primera parte de la pensión de viudez o para hijos, ahí cómo es un poco el trámite, cuál es el paso a seguir, ¿no? Y ya la segunda pregunta ya sería para el tema de la masa hereditaria, ¿no? Para un poco tener Así es. los dos aspectos, los dos panoramas que pudieran darse en un afiliado, ¿no? Así es. Muchas gracias. Se van a dar dos escenarios bastante particulares. Uno, cuando es el aportante asegurado y todavía no accedió a una pensión. Y otro escenario, cuando la persona ya es un pensionista de la AFP. Son dos escenarios distintos. Si la persona ya es pensionista de la AFP, él ha tenido que adquirir un producto para pensionarse. ¿Qué quiere decir? Una renta vitalicia familiar, retiro programado o una combinación de estas dos, renta mixta con retiro programado. Entonces, de acuerdo a ese producto, también se elige qué tipo de pensiones va a generar. Entonces, los familiares van a tener que averiguar qué tipo de producto adquirió para jubilarse el trabajador ya jubilado que falleció, ¿no? Entonces, de acuerdo al producto que adquirió, va a acceder a una prestación. Pero ¿qué comúnmente ocurre? Que se trata de una persona que todavía no está jubilado y por un accidente, una enfermedad, falleció. Ante esto, lo que tiene que hacer el familiar con derecho a la pensión, vale decir, la cónyuge, los hijos o los padres de familia, tienen que acudir ante la AFP que tenía a la que estaba aportando su familiar. Entonces, tiene que acudir con el acta de defunción emitido por RENIEC, tiene que acudir también, si se trata de un accidente fatal, un accidente mortal, con la correspondiente constatación policial, y se trata de una muerte por enfermedad, ya sea profesional o ya sea común, con la copia de la historia clínica. Con esos documentos se tiene que acudir. Entonces entra una etapa de calificación y precisamente se van a determinar los porcentajes de la pensión de jubilación, perdón, de la pensión de sobrevivientes. Por ejemplo, si está sola la cónyuge y acude sin hijos, es decir, simplemente estaban casados y no tuvieron hijos, tendrá derecho a una pensión del 42% del promedio de las remuneraciones del trabajador. Pongamos un ejemplo, este trabajador tenía 1.000 soles de remuneración promedio. Entonces le va a corresponder a su cónyuge el 42% de esos 1.000 soles, que serían 420 soles. Si, por ejemplo, va la cónyuge y un hijo, entonces le va a corresponder a la cónyuge un 35%. Y al hijo le correspondería un 14%. Entonces, la propia norma te establece qué porcentajes se van a generar. Pero en los hechos se genera una pensión de viudez, una pensión de orfandad, y en caso de padres que tenían dependencia respecto de la persona fallecida y que no ganaban montos superiores a una remuneración mínima vital, entonces van a poder acceder a una pensión de sobrevivientes. Ese es el escenario que se da cuando se genera una pensión de sobrevivientes. De acuerdo. En esta primera parte de pensión de sobrevivientes, hablemos un poquito de plazos. Usted me indicó los documentos que se necesita. ¿Cuánto tiempo toma todo este trámite una vez fallecido el familiar, ¿no? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cuál es un poco el tiempo? Sí, mira Karen, los plazos que se plantea la AFP en realidad son cortos, son entre 30 días hábiles y 90 días hábiles a lo mucho. Pero lo que en realidad demora es acceder a los documentos que te requiere la propia AFP. Entonces, la demora no va a estar precisamente en la calificación que haga la AFP. La demora eventual puede estar en conseguir, por ejemplo, la historia clínica, en conseguir, por ejemplo, el acta de defunción y ese tipo de documentos. Pero en los hechos, el tiempo promedio sería unos 2 meses. En 2 meses, con toda la documentación que tenemos, podemos ya tener al menos una pensión provisional. De acuerdo, doctor. Y ya para el otro caso, para el segundo escenario de la masa hereditaria, digamos, si esta persona que fallece no tenía hijos, no tenía padres, o digamos el núcleo familiar, ¿no? Que le corresponde una pensión, ¿qué pasa en este caso? ¿Quiénes acceden a esta masa hereditaria, no? Perfecto. Miren, en ese escenario, lo que en los hechos pasa es que todo este aspecto de pensiones, este aspecto de previsional, de seguridad social,
pasa a tener otra calificación y todo el fondo individual de capitalización, entendido esto como todos los aportes que hemos realizado nosotros, los aportes y las ganancias que tuvieron, pasa a denominarse la masa hereditaria. Es como si fuera la herencia de la persona que falleció. Entonces, las personas, los familiares directos o los que tenían derecho respecto de la persona con la prelación correspondiente van a tener acceso a esa masa hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Yo, en un supuesto de fallecimiento, no se deja hijos, no se deja cónyuge, no se deja padres, pero se deja un hermano. Entonces, ese hermano, al no existir padres, hijos ni cónyuge, pasa a ser pasa a ser mi heredero. Entonces, como mi heredero, él va a tener derecho a mi masa hereditaria. ¿Qué quiere decir ello? No solo va a tener derecho a lo que yo deje en propiedades, en activos financieros, sino también va a tener derecho a mi fondo individual de capitalización. ¿Por qué? Porque pasó a ser masa hereditaria. Entonces, hay que tener muy claro ello. De acuerdo. Ahora, un punto importante. Usted me hablaba de los hermanos. ¿Qué pasa si esta persona, como usted bien dijo, no tuvo hijos y de repente no hay familiares directos? ¿Cuál es el grado directo que tiene derecho a esta masa hereditaria? ¿Únicamente los hermanos? ¿Qué pasa con los sobrinos, ahijados, familiares políticos? ¿Ellos también tienen derecho a la masa hereditaria? En realidad, si nosotros nos ponemos a analizar este punto, pasaríamos a otro aspecto del derecho, que es el derecho sucesorio. Entonces, analizando este punto desde la óptica del derecho sucesorio, serían los familiares consanguíneos. Quiere decir ello que si no hay hermanos, pero si hay sobrinos, si hay nietos, por ejemplo, entonces ellos sí tendrían derecho respecto de la persona. Entonces se tendría que hacer la identificación de los familiares consanguíneos, de la identificación de los familiares directos. Por lo que no podemos afirmar de una que esto puede quedar en el hermano o esto puede quedar en el sobrino. Finalmente puede llegar hasta el nieto, pero haciendo la precisión que se va a regir por el derecho sucesorio. De acuerdo. Igual que en el caso de las pensiones de sobrevivencia, ¿cuál es un poco el procedimiento una vez que el familiar ha fallecido para poder acceder ahora sí a una masa hereditaria, no tanto una pensión? ¿Es correcta la Así es, la pensión ya no. Pasa de ser pensión a ser masa hereditaria. Tiene otro carácter y otra naturaleza jurídica. El procedimiento para este punto va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque si esta persona falleció sin tener un testamento, se tiene que hacer el trámite de la sucesión intestada. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que aleguen tener derechos sucesorios respecto de la persona fallecida tienen que gestionar la declaración, la sucesión intestada, y este trámite se hace usualmente vía notarial. Entonces, una vez emitida la sucesión intestada, realizada el trámite notarial y su inscripción correspondiente en registros públicos, recién con ese documento que te inscribe en registros públicos y te identifica como sucesor, recién con ese documento podremos acudir a la AFP y podremos solicitar la masa hereditaria, que es el Fondo Individual de Capitalización. Pero como te digo, sin esos documentos, sin un documento emitido por el notario que te declare como sucesor y esto inscrito en los registros públicos correspondientes, no podrás solicitar ese fondo individual de capitalización. De acuerdo, doctor. Y respecto a esta sucesión intestada, lo que yo tengo entendido es que generalmente lo tramitan, ¿no? Cuando fallece una persona, los hijos o el familiar directo. ¿Lo pueden tramitar también, como usted bien dice, los sobrinos o los nietos, ¿no? Ahí, ¿cómo se prueba el tema de consanguíneo, ¿no? Que me imagino que es un tema puntual. En caso nos vamos y analizamos el aspecto que anteriormente señalamos y dijimos que esto se va a regir por el derecho sucesorio, precisamente ahí es donde se ve cómo es que se rige por el derecho sucesorio. Por ejemplo, si están hermanos, evidentemente ellos son los directos llamados a formar la sucesión, son los sucesores del causaviente, de la persona que falleció. Pero si no existen los hermanos, entonces irán los sobrinos, eventualmente los nietos, irán a que se le declare vía notarial la sucesión. En todo caso, lo que tendrán que hacer es probar el entroncamiento que existió con la persona fallecida. ¿Cómo pruebas el entroncamiento? Partidas de nacimiento, precisamente. De acuerdo, únicamente con partidas de nacimiento se prueban y otros documentos. Recordemos que hay
documentos bastante antiguos que en algunos casos, vía judicial, se acredita esto con partidas hasta de bautizo, ¿no? En algunos casos, así es. Ahora, respecto al tiempo, yo recuerdo que estuve en una comisión la semana pasada justo este tema y la CBS decía que hay como un fondo de 345 millones de soles, ¿no? Que no han sido demandados por afiliados fallecidos. Aquí, y ellos decían que no hay un tiempo para que un familiar pueda reclamar. ¿Esto es correcto? Es decir, si el familiar falleció, no sé, hace 20 años y recién se encuentra este familiar directo, ¿puede reclamar la masa hereditaria? O si Mira, sea 30, 40. este es la pregunta que me haces y es un tema sumamente interesante porque en las normas del sistema privado de pensiones se entiende que si una persona fallece, pero no deja a la sucesión, no deja personas con derecho a la pensión y no deja personas con una sucesión que reclamen el monto que tenía, en principio se tendría que repartir entre todos los afiliados que forman parte de esa AFP. Esa es la lógica o esa es lo que se establece en la norma. Pero ¿qué ocurre? Precisamente lo que tú dices, existe un candado porque hasta ahora la AFP a la que pertenecía ese asegurado que no dejó a nadie, no puede repartir ese dinero precisamente porque esas personas, la sucesión no se ha personado a solicitar ese fondo de capitalización que ha reunido esa persona fallecida. Y como quiera que no existe un plazo para solicitar la herencia, el monto se mantiene ahí. Lo que correspondería, a mi entender, y eso ya había norma, es establecer un plazo respecto del cual, si no se apersona la sucesión intestada, tendría que activarse la norma que precisamente establece que el fondo se diluye entre todos los afiliados de la AFP. De acuerdo, pero en el tema del tiempo, digamos, se interpretaría que un familiar que recién aparece a los 30 años puede reclamar la masa hereditaria. Podría válidamente interpretarse. No se aplica los plazos de prescripción y caducidad que normalmente aplicamos para las acciones personales, que por ejemplo son 10 años, ¿no? En este caso es un derecho que está siempre latente, porque también entendemos que en muchos casos uno no puede saber que en realidad tuvo un familiar que falleció hace muchos años, entonces recién activa ese punto. Pero con aspectos ya operativos y pudiendo identificar, como te digo, en la página de la SBS a las personas afiliadas, yo creo que se tendría que establecer un plazo razonable para que se espere a la sucesión y su apersonamiento. Y si no, activar precisamente la norma que establece una división entre los afiliados, ¿no? A la AFP. ¿Qué pasa con los familiares políticos? Si bien usted me habla del tema consanguíneo, ¿no? Sobrinos, nietos, ¿qué pasa con los familiares políticos, digamos, ahijados o hijos adoptados que pudiera tener una persona? ¿Ellos podrían acceder a la masa hereditaria o no? Los hijos adoptados en realidad tienen la misma posición jurídica que un hijo natural, entonces ahí no habría inconveniente, pero respecto de los ahijados, si el causante no dejó un testamento que lo identifique como su beneficiario, si no existe ello y si estamos ante una sucesión intestada, simplemente habría una relación de ser familiares políticos, pero no la norma no le deriva consecuencias jurídicas favorables a él y mucho menos económicas en la seguridad social, ¿no? Entonces, no se podría decir que tengan derecho respecto del causante, ¿no? Y usted dijo un tema importante, el testamento, ¿no? Lo que acaba de mencionar. ¿Es recomendable que un afiliado de AFP deje como parte de su testamento a quien va a dejar su masa hereditaria de su AFP? Este punto es en realidad es importante pero discutible a la vez. ¿Por qué? Porque se entiende que si existe un afiliado con derecho a una pensión, entonces este afiliado se va a proyectar en el tiempo a percibir una pensión y hasta la fecha de su fallecimiento. O en todo caso, ante un supuesto de fallecimiento, se entiende también que este afiliado va a generar una pensión de viudez o una pensión de orfandad. Creo que una proyección a dejar un fondo de capitalización para una persona sería un tanto discutible, ¿no? Independientemente del análisis posterior que se pueda hacer, el legislador no se ha puesto en ese supuesto.
Si nos ponemos estrictos en la norma y consideramos que una vez fallecido esta persona que no tenía, que no dejó a personas con derecho a pensión, pasa a ser más hereditaria, válidamente podríamos hablar que esta persona sí podría dejar su cuenta individual de capitalización o el fondo que ésta genere como más hereditaria, ¿no? Pero en realidad eso es a cargo de un mayor análisis legal porque no está establecido precisamente de ese modo en la norma. Pero si aplicamos el derecho sucesorio y en estricto lo consideramos como más hereditaria, a mi consideración sí se podría dejar, ¿no? De acuerdo, Siempre doctor. que no se genere, siempre que no se haya generado pensiones de sobrevivientes, pensiones de viudez, ¿no? O ascendientes. De acuerdo. ¿Y en qué casos este tema de la masa hereditaria y de las pensiones, ¿no? Por viudez o pensión a los hijos va a juicio? ¿Han habido casos que han llegado al Poder Judicial? Sí, por supuesto. Si bien nosotros comúnmente conocemos que los casos más judicializados se tratan de los casos del Sistema Nacional de Pensiones, vale decir ONP, también podemos identificar que en los casos de la AFP se están judicializando esta problemática. Ahora, en el caso de masa hereditaria, ¿por qué la masa hereditaria? ¿Por qué los que pretenden ser herederos van a juicio? Porque muchas veces no pueden acreditar el entroncamiento, esa relación de ser su tío, esa relación de ser su sobrino, ser su nieto, no se puede acreditar documentalmente. Entonces, cuando no se puede acreditar documentalmente, ya no basta con ir al notario, se tiene que ir ante un juez para que el juez lo declare como sucesor. O en algunos casos existen familias que, por ejemplo, dejaron de lado un hermano, dejaron de lado un sobrino, dejaron de lado un hijo, entonces es precisamente esta persona quien impugna esa declaratoria de herederos y solicita la inclusión en la herencia. Entonces también generan ese tipo de procesos, precisamente por esos puntos, ¿no? Y también se tiene que entender que cuando se tratan de uniones de hecho, se genera esa pensión de viudez, pero la unión de hecho tiene que ser declarada judicialmente. Entonces también se genera eso. La persona, la conviviente, del fallecido tiene que ir a un proceso judicial para que en ese proceso judicial acredite que era su cónyuge, su conviviente y que tenía derecho a que se le declare pues la unión de hecho. Entonces recién con la sentencia que le declara la unión de hecho puede solicitar la pensión correspondiente. De acuerdo. Hay otra pregunta, justamente en el caso de convivencias. ¿Qué ocurre si me pasó ahí preguntando un poquito más? ¿Qué pasa en el caso de convivencias? ¿Se tiene que acreditar para poder recibir la pensión de viudez? Por supuesto, cuando se trata de unión de hecho, la convivencia se tiene que acreditar, pero no es que uno va con todos los documentos que me acrediten que he tenido una convivencia pacífica, he convivido por más de 3 años. No es que vayas con ese documento a la AFP. Lo que tienes que hacer es tener una sentencia que declara la unión de hecho. Entonces, en un proceso judicial vas y acreditas tu unión de hecho. Y entonces señalas, mire, he vivido por tanto tiempo con esta persona, esta persona no tenía impedimento matrimonial, hemos procreado 1 o 2 hijos. Entonces, con todos estos documentos acredito que mi cónyuge teníamos la libertad para casarnos, pero finalmente no nos casamos. Teníamos una unión de hecho. Entonces el juez declara la unión de hecho y es precisamente con esa sentencia que se acredita. Doctor, tenemos algunas consultas que queremos que usted nos pueda ayudar. Acá tenemos una consulta de Miriam Tito Medina, muchas gracias. Dice, en medio de... A ver. Allá, un abogado, ya nos cuenta, ¿no? Dice, un abogado nos dijo que podríamos reclamar todo el fondo respecto a su caso, ¿no? Porque la viuda sí lo desea. Si tenemos la sucesión intestada. Ella estaba preguntando si se tiene la sucesión intestada, ¿se puede reclamar todo el fondo? ¿Lo puede reclamar la viuda de una persona fallecida? Si la persona es fallecida, lo que se va a generar es una pensión de viudez. Precisamente, no es que se pueda generar como más hereditaria. Lo que se genera es la pensión de viudez. Y una vez que la viuda
opta por la pensión de viudez, es precisamente y solo a ella que se le genera esta pensión de viudez. Ella ya podrá decidir qué tipo de pensión de viudez quiere, si quiere renta vitalicia, si quiere retiro programado u otra modalidad que le establezca la AFP. Pero finalmente es ella quien tiene el derecho de decidir. Puede decidir retiro programado, retirar en partes lo que quedó de su pensión, o en todo caso si tiene el derecho a una pensión vitalicia, ¿no? En principio, la pensión sería del 42% del promedio de las remuneraciones de su causante. De acuerdo, lo que yo entiendo en el caso de ella, a ver, lo leo otra vez, dice, ¿no? Buenas tardes, el tema es muy interesante, gracias, de mucha ayuda. Quisiera consultar, mi padre falleció hace 1 año y medio y estuvimos solicitando pensión de sobrevivencia por cónyuge, pero se quedó en medio trámite, debido a que un abogado nos dijo que podríamos reclamar todo el fondo. ¿Eso es así? ¿Es correcto? ¿Eso es lo que le ha comentado ese abogado? Porque así la viuda, si así la viuda lo desea, y tenemos la sucesión intestada, ¿no? Es el caso un poco de ella. Lo que ocurre ahí, Karen, es que no estamos hablando de masa hereditaria, estamos hablando de una pensión de viudez. Y lo que, independientemente de la posición que haya podido tener el abogado, lo que la ley le asigna es una pensión de viudez. Eventualmente, ese trámite ha tenido algún tipo de observación que no se ha subsanado, pero no se pierde el derecho a la pensión de viudez. Nuevamente lo puede activar con todos los documentos que requiere la AFP y gozar del derecho y decidir finalmente si quiere un retiro programado, retirar todo o una pensión vitalicia, ¿no? Pero finalmente la figura es la pensión de viudez. Tenemos otra pregunta de Josefina Donoso. Ella nos pregunta, doctor, ¿qué es entonces la masa hereditaria? ¿A qué se refiere con masa hereditaria? Perfecto, muchas gracias, Josefina. Masa hereditaria en realidad es un concepto más amplio que el fondo de capitalización. Masa hereditaria es todo lo que dejo yo una vez fallecido. Masa hereditaria es, por ejemplo, si tengo un automóvil, ese carro que estoy dejando. Masa hereditaria es si dejo un departamento, ese departamento que estoy dejando. Masa hereditaria es si tengo en mi cuenta del banco 3.000, 4.000 soles, esa es más hereditaria. Y es precisamente más hereditaria todos los activos dinerarios o también bienes muebles o inmuebles que yo dejo al momento de fallecer. En ese sentido, si mi cuenta individual de capitalización no va a generar una pensión de orfandad, no va a generar una pensión de viudez o ascendientes, pasa a ser más hereditaria. De acuerdo. Y es el fondo, ¿verdad? El fondo todo el fondo dinerario, entendido como un bloque dinerario. Ya no estás generando una pensión, es más hereditaria, pasa a tener un concepto estrictamente civil. De acuerdo. Doctor, ¿qué pasa con el caso de la ONP? Hemos hablado respecto a la AFP, y en el caso de la ONP ocurre lo mismo. En el caso de la ONP ocurre todo lo contrario. Solo una parte se asemeja a la AFP. ¿Qué quiere decir ello? Si una persona está en la ONP o es aportante de la ONP, van a ocurrir 2 escenarios. Por ejemplo, si eres aportante de la ONP y todavía no te has jubilado, entonces, cuando ocurre tu pensión, por ejemplo, si es un accidente común, aunque tengas un día de aportes, lo que vas a generar es una pensión de viudez o una pensión de orfandad a tus hijos menores de 18 años. Y también una pensión de orfandad si esos hijos son mayores de 18 años y están llevando estudios universitarios. En definitiva, generas una pensión de sobrevivientes para tu cónyuge, para tu hijo o para tus padres. Eso pasa si estás aportando. Y si eres pensionista, con mayor razón, generas ese derecho a tu cónyuge, a tu hijo o a tus padres. Pero, ¿qué ocurre en caso tú no tengas ningún heredero? No tengas cónyuge, no tengas hijos, no tengas padres. Entonces, no tienes un fondo de capitalización. No tienes un fondo de capitalización. Tienes, sí, un pago único, por ejemplo, para tus sobrinos, para tus hermanos, que se llama el capital de defunción. El capital de defunción es una pensión tope, 893. Después ya no existe otro monto que se pueda derivar. Solo el capital de defunción. No hay un fondo individual de capitalización y no hay oportunidad de hablar de una masa hereditaria. No hablamos de masa hereditaria cuando hablamos de la ONP, simplemente pensiones de sobrevivientes. Y este capital que usted me dice, capital de defunción, a ver, para entenderlo claramente, ¿se puede
solicitar igual que la AFP o no? ¿O se queda? Claro, se puede solicitar al igual que la AFP, por supuesto. Pero como te digo, es un pago mínimo y es un pago único. No se trata de masa hereditaria. De acuerdo. Y igual, únicamente los familiares directos. Únicamente los familiares directos, sí, así es. De acuerdo. Ya para terminar, tenemos unos 893 soles. Sí, te escucho, perdón. Son 893 soles el capital de defunción. De acuerdo, doctor. Ya para terminar, vamos a responder las últimas consultas que nos están llegando. Tenemos una consulta de Paco, que nos dice, Paco Orza. Buenas tardes, una consulta. Una vez falleció el familiar, ¿cuánto tiempo máximo hay de plazo para realizar estos trámites? Es bien importante la pregunta porque debemos entender que la seguridad social no prescribe. Es decir, si tú tienes derecho a una pensión de viudez, ya sea hombre o mujer, los dos tienen derecho a una pensión de viudez, o si eres menor de edad y tienes derecho a una pensión de orfandad, no prescribe el plazo, ¿no? Lo que sí se recomienda hacer a la brevedad posible, pero no prescribe. Y además, como lo hemos estado conversando, Karen, no prescribe el derecho de los sucesores de solicitar la masa hereditaria en caso no se hayan generado pensiones de sobrevivencia. De acuerdo, o sea, él puede exigirlo en cualquier momento. En cualquier momento. Como están las normas actuales, en cualquier momento, así es. Tenemos otra consulta de Josefina Donoso. Ella nos consulta, la plata de ahorro de las AFP antes de jubilarse, ¿se puede reclamar, exigir? ¿Cómo se hace el trámite? La plata de la ONP. No, dice de la AFP. Antes de jubilarse, si se puede exigir, me parece, bueno, eso no se puede, ¿no? No se puede, solo se habilitan los retiros, bueno, que se establecen mediante norma, ¿no? Los últimos retiros vía normativa o los retiros por el COVID, ¿no? Hay una norma, eso sí, que ha salido recientemente, que todavía no ha sido publicado, pero que está generando bastante revuelo a nivel nacional, que sí posibilita el retiro de esos aportes, pero finalmente esta norma está sujeta a una discusión y en realidad implicaría una discusión más amplia, ¿no? Creo que si nos centramos en los temas planteados, no se puede. Actualmente esa norma todavía no está publicada en el peruano, entonces no podría yo decirte que ya se puede, ¿no? Hasta su publicación todavía no podemos decir, pero sí existe esa norma que está habilitando ese retiro, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por la información. Nosotros queremos saber dónde lo podemos ubicar, a qué teléfono o de repente en qué redes sociales para que el público pueda hacerle más consultas respecto a este tema. Con todo gusto, Karen. Yo soy abogado del estudio Filippi y con los canales de atención en la página web del estudio PPU y también mi correo electrónico daniel.paniura@ppulegal.com. Perfecto, ya tenemos un poco su contacto y muchas gracias amigos por este tema que en realidad nos ha servido de mucho. Esperamos contar con su participación en otro. Muchas gracias. Con todo gusto, Karen. Muchísimas gracias y gracias a gestión. Listo. Amigos, conmigo será hasta otra oportunidad. Sigan visitando nuestra web y si quieren conocer más detalles pueden volver a ver este video para tener detalles del tema de fondo de pensiones. Conmigo será hasta la otra oportunidad. Hasta luego.